Pues después de la salida de Liz Truss del liderazgo del Reino Unido y la llegada de Rishi Sunak, el nuevo primer ministro de origen indio, bueno, pues las cosas han empezado a girar mucho más, ¿no? A una regionalización y un alejamiento de las otras hegemonías, ¿no? De entrada, claro, obviamente sigue el conflicto con Rusia y bueno, el Reino Unido sigue siendo uno de los principales proveedores de armas a Ucrania, pero también Rishi Sunak, perdón, ha empezado a ir en contra de la otra gran hegemonía, China. Incluso hace unos días declaró que la llamada era dorada entre China y el Reino Unido se terminaba por completo. Esto significa, ¿no? Según las palabras del propio primer ministro inglés, de que, bueno, ya van a intentar independizarse de China a nivel económico, que incluso hasta han venido bloqueando los ingleses varias adquisiciones de empresas chinas de algunos activos en el Reino Unido. Y no solo eso, también señaló ese primer ministro de que al final, ¿no?, los valores del Reino Unido, de la libertad y la democracia, lo que eso signifique, pues están en contra según el primer ministro inglés, un gran mayor autoritarismo en China. Porque también hay ahorita, se están empezando a encender en este país revoluciones con protestas sociales por el tema del COVID, pero también en gran medida alimentadas por la propia CIA y bueno, por este tipo de protestas organizadas desde el occidente, ¿no? Muy parecidas a las que aparecieron en Hong Kong ya hace algunos años, también las que aparecieron en Rusia cuando arrancó la invasión en contra de Ucrania. Bueno, pues también esas protestas aparecen allá en China y bueno, pues también apoyados en gran medida por todo el occidente, ¿no? Ahí, bueno, curiosamente, cuando habían protestas en contra de medidas anti-COVID en el occidente, eran severamente reprimidas también. Bueno, pues ahora en China dicen que debe haber libertad de manifestación y expresión en una muestra más de esta monstruosa hipocresía. Pero de todos modos es interesante cómo ya igual el Reino Unido ha empezado a tomar distancia, mientras curiosamente otra gran superpotencia europea, Alemania, está tomando el lugar distinto, la avenida distinta. Se ha empezado a acercar más a China. Incluso hace algunas semanas Olaf Scholz, el canciller alemán, visitó a Xi Jinping allá en China para llegar a acuerdos. Vaya, hasta el propio Biden en el G20 que se celebró en Indonesia, se reunió con el Xi Jinping y ahí como que le bajaron un poco al enfrentamiento. Pero de todos modos debemos recordar que, bueno, esto podría significar que el Reino Unido va a ampliar las alianzas militares en el Pacífico, en particular el llamado AUKUS, la alianza militar entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido allá en el Pacífico, precisamente para presionar todavía más a los chinos. Así que, bueno, parece que se está armando una nueva frente muy similar al que se armó en Europa en contra de Rusia. Ahora se está armando un frente contra de China. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues el mundo anglosajón sigue furioso con China. Primero, la OTAN en junio del 2022 dijo que tenía a China en la mira como una de las principales amenazas para la organización del Tratado del Atlántico Norte. Australia culpa directamente a China del tema del COVID y critica la manera en la que China está reprimiendo las protestas. Estados Unidos también habla de que China representa una amenaza para la paz en el Indo-Pacífico. Y luego vimos por ahí en el marco del G20 cómo Xi Jinping humillaba públicamente a Justin Trudeau, quien ya le respondió que Canadá está vigilante de los derechos humanos en China y que más le vale al gobierno chino no reprimir las protestas porque Canadá está vigilante y China tiene que saber que Canadá está del lado de los derechos humanos. Parece broma, pero es verdad. Bueno, por otro lado, si faltaba un país anglosajón más en cantárselas a China, ya apareció. Y ahora aparece en la voz de Rishi Sunak. Rishi Sunak, el actual premier del Reino Unido, quien recientemente tomara las riendas de este país, que pertenece al gobierno conservador de los Tories, pues dice simple y sencillamente que la era dorada o la época de oro de las relaciones Reino Unido-China se acabó, que no va más, que es importante hacer a un lado la ingenuidad
de que con el comercio China se civilizaría y aprendería a ser como los occidentales. Por lo tanto, dice, ahora China representa una gran amenaza y tenemos que estar pendientes de ello, aunque claro, dice, sin caer en la retórica de la Guerra Fría. Y es que Rishi Sunak, en lo que fue su primer discurso sobre política exterior, dijo que los lazos económicos más estrechos de la década anterior con China habían sido ingenuos. Y lo dijo porque señala la necesidad de que el Reino Unido reemplace las ilusiones con un pragmatismo sólido hacia los competidores, aunque advierte que no hay que entrar en una retórica de la Guerra Fría de nosotros contra ellos, pero sí de actuar con mayor pragmatismo, porque dice, la importancia global de China no puede ser ni debe ser ignorada en el mundo occidental. Cabe señalar también que en el marco de este banquete del Lord Mayor en Londres, se produce después de las protestas en China durante el fin de semana contra estrictas leyes de bloqueo del COVID, y dice la BBC de Londres que Sunak se ha enfrentado a la presión de los diputados conservadores de los Tories para endurecer las posturas del Reino Unido sobre China desde que asumió el cargo de primer ministro recientemente. Es decir, podemos entonces ir identificando que algunas de estas declaraciones que ha hecho Rishi Sunak, el nuevo premier del Reino Unido, también obedece a las presiones de su propio partido. Por otro lado, señala, reconocemos que China plantea un desafío sistemático a nuestros valores e intereses, un desafío que se agudiza a medida que avanza hacia un autoritarismo mayor. Es decir, Reino Unido cuestiona ahora la manera en la que se organiza políticamente China, a la cual simple y llanamente dice que se está convirtiendo en un gobierno de mayor autoritarismo. Y agrega pues, y con eso cierra, que la era dorada, que la época dorada, si es que alguna vez la hubo, de las relaciones entre el Reino Unido y China había terminado junto con la idea ingenua de que más comercio con Occidente conduciría a una reforma política china. Ahora, hay que recordar también que buena parte de lo que Rishi Sunak llama una especie de utopía, de pensar que China con más comercio se conduciría de mejor manera y que tendría una reforma política, también se debe a que en 1997, y lo vuelven a sacar a colación, China recuperara Hong Kong por las buenas o por las malas, como Jiang Zemin, que acaba de fallecer oficialmente el 30 de noviembre de 2022, decían, o no regresan Hong Kong por las buenas o por las malas, de todas formas Hong Kong va a regresar a China. Y entonces se habla de que posteriormente, en la época de David Cameron, las relaciones entre China y Beijing empezaron, en este caso China y Londres, empezaron a deteriorarse poco a poco. Finalmente, Sunak enfatiza que no podemos ignorar simplemente la importancia de China en los asuntos mundiales para la estabilidad económica mundial o cuestiones de cambio climático, pero que al Reino Unido le toca trabajar así casual con aliados como Estados Unidos, Canadá, Australia, 2 anglos, 3 anglos, 4 anglos y Japón, subordinado a Estados Unidos, para gestionar una competencia cada vez más afilada, dice, con diplomacia y compromiso. Nacho, pues traen en la mira a China los anglosajones en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Y China tendrá que ser bastante hábil para que no terminen ahogándolo como suele suceder cuando un país desafía el orden anglosajón, por no decir occidental. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.